Hola, mis queridos amigos agendistas. Hoy quiero que platiquemos sobre, bueno, un tema casi obligado, que es la cuestión de la elección presidencial el día de ayer, 5 de julio, 5 de julio, 5 de noviembre en los Estados Unidos, pero quiero un poco vincularlo con su implicación hacia México en un contexto básicamente abiertamente autoritario. Yo creo que todo este nivel de debate que hemos tenido, las reformas al sistema judicial, ¿no? Además, la escalada del tono discursivo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Evidentemente populista, evidentemente autoritario, cuando establecen una red, una cuerda de diálogo, ¿no? Los ministros, y ella contesta, no, o sea, el pueblo decidió. ¿Cuándo decidió el pueblo? O sea, al final del día, ¿cuándo decidió el pueblo? Ahora, finalmente, que te hayan votado 33, 34, 35 millones de gentes, tampoco te hacen un principio de mayoría. Entonces eso pues, evidentemente trae la perspectiva de un uso evidentemente autoritario de la cuestión del poder, ¿no? No hay contrapesos, la aplanadora brutal por parte del gobierno del estado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues una agenda muy particular en el cual, por ejemplo, minimizando los hechos de violencia, una vez más utilizando la tribuna mañanera para cargar contra los ministros, ¿no? Amenazando que van a dar cuánto ganan, poniendo en riesgo incluso su seguridad física, ¿no? Etcétera. Es decir, creo que al final del día ya está más claro en este mes, una semana de esta nueva administración, que básicamente yo pensé que tal vez iba a haber un proceso de separación con la administración anterior, iba a tener criterios propios. Bueno, pues me queda claro que sigue siendo una réplica, pero además acelerada, una réplica muy autoritaria del proceso de ejercicio del poder político. Sin embargo, ¿cómo lo podemos vincular al proceso electoral con Estados Unidos? Que bueno, tiene que el Senado declararlo oficialmente ganador, pero bueno, en Estados Unidos hay un proceso de transparencia mucho más clara que hay en México en procesos de la cuestión electoral, que pues básicamente es el triunfo, el virtual triunfo, vamos a llamar, para ser congruentes con el lenguaje, ¿no? Y ser respetuosos con las instancias estadounidenses de calificación electoral, el virtual presunto ganador Donald Trump, pero que finalmente creo que puede ser paradójicamente un elemento que nos puede beneficiar eventualmente a los mexicanos que estamos en contra de este gobierno de corte evidentemente autoritario que se ha construido a lo largo de estos 6 años y ya meses que llevamos, ¿no? Y es básicamente apelando a la cláusula de democracia que tiene el TEMEC, que básicamente Estados Unidos ya, bueno, en este caso Donald Trump como candidato, ya empezó a apretar en términos de, bueno, pues no se ha hecho nada para frenar la migración, que es finalmente una de sus agendas principales, ¿no? Estos discursos súper radicales y ojo, no estoy diciendo que Donald Trump sea un personaje prodemocrático, es un tipo que trae su agenda, es una persona que evidentemente él va a ver sus intereses para volver a ser América nuevamente grande, ¿no? Que es un poco su perspectiva, pero en ese sentido, la cuestión es que de alguna manera u otra, todo este discurso tan radical acerca de los migrantes, ¿no? Que si yo vi migrantes comiendo mascotas, es decir, al final del día, un posicionamiento tan radical en ese sentido, pero que finalmente aún sigue teniendo eco en las bases de este estadounidense promedio. Entonces, ¿por qué hago esta acotación? Porque tampoco estoy diciendo que Donald Trump sea un tipo preocupado por la democracia de México ni la democracia global, pero que finalmente dentro de sus puntos de agenda sí tiene que estar preocupado por la situación de los ilegales en Estados Unidos, pero también la cuestión de el ascenso del narcotráfico, sobre todo por el impacto que va a tener allá en su país
toda esta cuestión de los cárteles, la cuestión del trasiego de droga, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera u otra, creo que Trump va a ser un factor que no había contemplado la administración de Claudia Sheinbaum. Creo que al final del día ella no ha planteado la perspectiva de un posible escenario, ¿no? Con un contrapeso. Ojo, un contrapeso que no tiene que ver con una perspectiva, vuelvo a repetir, protodemocrática. No es porque Donald Trump esté muy preocupado por el país, pero sí va a tener impactos en su política. Entonces, de alguna manera u otra, creo que ahí hay una cierta posibilidad de incidencia que empiecen básicamente a apretar al gobierno mexicano, poniendo mayor énfasis en la lucha contra el narcotráfico, poniendo énfasis en términos de seguridad pública, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, nosotros tendríamos que un poco entender que el futuro de nuestros países está básicamente hilado, ¿no? El futuro de nuestros países básicamente está atado históricamente, por más que el discurso de Obrador haya sido que es el imperialismo, etcétera, como ha sido también el discurso un poco de Sheinbaum, ¿no? Es decir, al final del día estamos vinculados y creo que el resultado de este proceso electoral sí puede ser un tema que nos puede impactar de una manera específica o no, en aras de poder tener un contrapeso real a la construcción de este sistema autoritario que se está construyendo aquí en el país. Gracias, queridos amigos agendistas. Les mando un gran abrazo.